cuando hablamos de una propiedad intensiva de la materia, teníamos que tener en cuenta, supónganse que yo tengo un recipiente, ¿sí? Y en ese recipiente tengo una sustancia, ¿sí? Una mezcla homogénea, agua con cloruro de sodio, ¿sí? Si la mezcla es homogénea y yo le mido la densidad acá, ¿sí? Va a ser la misma que la densidad acá, que va a ser la misma que la densidad acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la densidad en los distintos puntos del sistema iba a ser igual? En cambio, si yo tengo una mezcla heterogénea, no una homogénea, una heterogénea, no sé, agua y aceite, ¿sí? Si yo le mido la densidad de acá, va a ser distinta que la densidad acá. ¿Se dan cuenta? En dos lugares, dos puntos diferentes, ¿sí? Tengo dos densidades distintas. Entonces, eso es importante para reconocer si una mezcla va a ser homogénea o heterogénea, ¿sí? Muy bien. Básicamente la densidad implica la proporción de masa sobre el volumen, o sea, lo que les dije, cuánto volumen va a ocupar, ¿sí? Un gramo de sustancia, ¿sí? Y una cosa que es muy importante es que el símbolo de la densidad en general no es de minúscula, sino que el símbolo de la densidad se utiliza una letra que se llama delta. Es así, una letra griega, ¿sí? Cada vez que ustedes vean la delta, ¿sí? En una sustancia, en general están hablando de la densidad. Densidad se escribe con la letra delta, que es una letra griega. Obviamente que en algunos libros aparece como de densidad, no está mal. ¿Sí? Una de las cosas que es muy importante es que mientras mayor es la cantidad de masa, o sea, en una sustancia particular, o sea, mientras mayor es la cantidad de materia, mayor va a ser el volumen de esa sustancia. ¿Sí? Lo cual es muy importante. O sea, yo tengo agua y no es lo mismo tener 1 kilogramo de agua que tener 2 kilogramos de agua. ¿Sí? O sea, va a ir aumentando. Mientras mayor es la cantidad de masa, mayor va a ser el volumen, más volumen va a ocupar. Y es muy importante saber que la densidad depende de la temperatura. ¿Sí? La densidad depende de la temperatura porque el volumen depende de la temperatura. ¿Sí? Muy bien. Lo que les voy a pedir es que, a continuación de lo que estaban viendo en la clase pasada, pongan la fecha de hoy, copien estas características que tienen acá de la densidad. ¿Sí? Les doy un segundito para que lo vayan copiando. Les cuento a los que se agregaron que yo el Power lo uso de pizarrón. ¿Sí? Les voy a pedir que tengan su carpeta, les voy a pedir que copien. ¿Sí? Es parte de que la clase salga bien y que ustedes puedan aprender la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Sí? Así que vayan copiando lo que está acá. Eh, Agrego cosas en el pizarrón sobre el Power o agrego un pizarrón blanco que también tengo para escribir y lo vamos a ir escribiendo. Pero, por favor, para que las clases sirvan y sean mejores, les pido que copien, no solamente, porque muchos le sacan fotos a la pantalla, no hay ningún problema, si quieren sacarle foto a la pantalla, sáquenle, pero les pido que mientras estemos en clase, copiemos lo que está viendo. Así tienen la carpeta completa. ¿Sí? Esto para 2045, cuando termine la cuarentena. ¿Ustedes se dieron cuenta que hace una estación del año que estamos en cuarentena? 3 meses ya. Ayer me di cuenta de eso. Bueno. Me pasé porque ya estoy terminando. La idea era terminar lo que había quedado pendiente de la clase pasada y empezar lo que vamos a ver. Si alguien, yo les voy a preguntar si terminaron de copiar. Si alguien no terminó de copiar, me dice no. ¿Sí? Porque si uno solo me dice sí y nadie me dice no, hago de cuenta como que terminaron de copiar. ¿No? Muy, muy bien. Vamos a arrancar átomo e historia del átomo. ¿Sí? Nosotros cuando empezamos a trabajar, cuando empezamos a trabajar la primera clase en sistemas materiales, nosotros definimos que las sustancias puras, ¿sí? Las sustancias puras están formadas, pueden ser los elementos, ¿sí? O sustancias simples, mejor dicho, pueden ser las sustancias simples o las sustancias compuestas. ¿Sí? Para nosotros poder trabajar con una sustancia simple, lo primero que tenemos que conocer es cómo están formadas esas sustancias simples y cómo están formadas las sustancias en general. Y para esto aparece el concepto de átomo. ¿Sí? El átomo es la partícula más pequeña de un elemento que mantiene su identidad a través de los cambios físicos y químicos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, hidrógeno, ¿sí? Tengo hidrógeno y estoy trabajando con el hidrógeno y hablo del hidrógeno y demás, por ejemplo, le mido el punto de fusión, le mido el punto de ebullición, le mido la densidad y lo que sea el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno va a tener ciertas características y dentro de esas características que va a tener el hidrógeno se van a respetar siempre, 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 hasta que llegue al átomo.
¿sí? A partir de ahí, ya no puedo dividir más a la materia. La palabra átomo justamente viene de la definición de algo que es indivisible, algo que no se puede definir. Ana, por favor, apaga el micrófono. Algo que no se puede dividir, ¿sí? Eso sería un átomo. Átomo viene de indivisible, no lo puedo dividir. Una vez que yo quiero dividir al átomo, cosa que se puede hacer, ¿sí? Yo voy a empezar a trabajar con partículas subatómicas, ¿sí? Las partículas subatómicas, ¿sí?, que se encuentran en el átomo son los protones, los neutrones y los electrones, ¿sí? Si ustedes miran bien acá, un átomo va a estar formado por un núcleo. Quiero aclarar una cosa, esta forma de dibujar al átomo es una forma simplificada, que es la que casi todos reconocemos, pero no quiere decir que sea la adecuada, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo justamente en el recurso de la clase de hoy, y lo vamos a ver también en la clase que viene, ¿sí? Pero es una forma fácil de reconocer. Yo cuando hablo de un átomo tengo que saber que está formado por un núcleo, ¿sí? Un núcleo, donde en el núcleo yo tengo la mayor cantidad de masa, o sea, la masa, ¿sí?, del átomo va a estar en el núcleo. Ese núcleo está formado por protones y por neutrones, ¿sí? Prácticamente todos los elementos tienen neutrones y protones en el núcleo. Hay un solo elemento que no tiene protones y neutrones, sino que solo tiene protones, que es el hidrógeno, el primer elemento, ya vamos a hablar de él, ¿sí? Es el único que no tiene neutrones, todos los demás tienen neutrones, ¿sí? Pero en el núcleo entonces yo tengo los protones y los neutrones, ¿sí? Y afuera del núcleo, en lo que se conoce como orbitales, ojo con esto, ¿sí? Ya vamos a ver a qué me refiero con orbital, ¿sí? En lo que nosotros nos referimos como orbitales, aparece justamente los electrones, ¿sí? Estas partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones, tienen características cada una respecto de las otras, ¿sí? Por ejemplo, los electrones son algo así como 1800 veces más chicos que los protones o que los neutrones. Los neutrones son muy parecidos en su tamaño, ¿sí? Son muy parecidos en su tamaño a los protones, pero los electrones son mucho más chiquitos. Por eso les dije, ojo con este dibujo, porque no está en escala y nos muestra todo lo que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Entonces, los protones, que son los que están en rojo, tienen cargas positivas, ¿sí? Los neutrones, que son los que están en azul, no tienen carga neutra, ¿sí? Y los electrones tienen carga negativa. Entonces yo tengo un núcleo, donde tengo neutrones y protones, y fuera de ese núcleo, ¿sí?, fuera de ese núcleo, yo voy a tener electrones. Eso es lo que se define como átomo, ¿sí? Cualquier sustancia que yo la divido, puedo obtener un átomo, ¿sí? Sustancias diferentes, ¿sí?, sustancias diferentes van a estar formadas por elementos. Los elementos, los que ustedes tienen en la tabla periódica, ¿sí?, estos elementos, todos estos elementos que están acá, ¿sí?, están en la tabla periódica. Los elementos de la tabla periódica son todos átomos distintos. O sea, el elemento hidrógeno es un átomo diferente que el elemento helio, y el elemento helio es un átomo diferente que el elemento litio, ¿sí? Particularmente, este que está acá es el litio, el que estamos viendo acá. Estoy teniendo un problema. Yo les pregunto, ¿ustedes ven el puntero ahora? Porque yo no lo estoy viendo. Me pone un poco mal. ¿Lo ven el puntero? No, y se te escucha medio cortado, Mati. Gracias. Ahora apareció el puntero. Voy a ir un poco más lento entonces, ¿sí? Entonces va de nuevo. Tengo el núcleo, ¿sí? En el núcleo tengo a los neutrones y a los protones, ¿sí? Y tengo los electrones, ¿sí?, que están en lo que se conoce como orbitales, ¿sí? Están afuera. Copien este, por favor. Por favor. ¿Sí? ¿Por qué nos va a llevar un ratito? Porque esto que está acá es la base para con lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? El tema es así. Nosotros tenemos, vieron que les dije recién, en la tabla periódica un montón de elementos, ¿sí? Los elementos de la tabla periódica, ¿sí?, los elementos de la tabla periódica son un montón, ahora de eso vamos a charlar. Ustedes abren la tabla nomás y se dan cuenta que son un montón. Hay 80 y pico conocidos, hay otros tantos que son obtenidos en laboratorio, ¿sí?, que se dice sintéticos y demás, ¿sí? Pero todos esos elementos se van a diferenciar entre sí por algo en particular, ¿sí?
Lo que nosotros vamos a decir es que los elementos que tengan la misma cantidad de protones en el núcleo, escuchen lo que voy a decir, los elementos que tienen la misma cantidad de protones en el núcleo son el mismo elemento. ¿Me siguen lo que dije? ¿Sí? O sea, si yo tengo un núcleo, ¿vieron? Acá, por ejemplo, este tiene Z igual a 3. ¿Sí? Perdón, tiene 3 protones. Me adelanté un poquito. Este tiene 3 protones. ¿Sí? 3 protones. Si yo tengo otro elemento que tiene 3 protones, pero en lugar de tener 4 neutrones, tiene 6 neutrones, por decir pero tiene 3 protones, nosotros vamos a decir que ese elemento es el mismo, se llama litio. ¿Sí? Tener 3 protones implica que soy litio. ¿Sí? Después, la diferente cantidad de neutrones implica algo en particular que ya vamos a ver. Lo que nosotros tenemos que saber es lo siguiente, que los elementos se reconocen por su masa atómica y por su número atómico. El número atómico, o Z, es el número de protones. Todos los elementos que tengan el mismo número de protones van a ser el mismo elemento. ¿Me siguen lo que acabo de decir? ¿Alguno tiene alguna duda de lo que dije? Pues esto es la clave para todo, ¿eh? Los elementos que tienen el mismo Z son el mismo elemento. ¿Sí? El Z, o número atómico, es el número que se utiliza para ordenar los elementos en la tabla periódica. ¿Sí? Todos los elementos, ¿sí? De la tabla periódica, ¿sí? Están acomodados en orden creciente de Z. O sea, yo agarro y el de la izquierda tiene un Z más grande, más chico que el de la derecha. Es como leer, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿entienden? O sea, si a mí me dicen que yo tengo un elemento que tiene Z igual a 2, quiere decir que ¿cuántos protones tiene? Pregunto, a ver, ¿alguno me contesta? 2. 2, perfecto. Si tiene Z igual a 2, tendrá 2 protones, ¿sí? Si tiene Z igual a 7, tendrá ¿cuántos protones? 7. 7, muy bien. Perfecto. Entonces, si yo conozco el Z, conozco la cantidad de protones. ¿Sí? Muy bien. Aparte, como los átomos son eléctricamente neutros, eso es una característica del átomo, el átomo es eléctricamente neutro, después vamos a ver lo que es un ion, lo que es un catión, lo que es un anión. Entonces, si yo tengo un átomo eléctricamente neutro, o sea, no tiene carga, para que eso suceda, necesito tener la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? ¿Vieron que yo les dije que el protón tiene cargas positivas y el electrón tiene cargas negativas? ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Habíamos visto acá. El electrón tiene carga negativa, ¿sí? Y los protones tienen cargas positivas. ¿Sí? Entonces, en el núcleo van a estar todas las cargas positivas. ¿Me siguen? En el núcleo van a estar todas las cargas positivas. Y en los orbitales van a estar todas las cargas negativas. Lo que yo puedo asegurar es que si el átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de cargas positivas va a ser igual a la cantidad de cargas negativas. ¿Estamos con esto? ¿Sí? ¿Me siguen con esto? ¿Cuántas cargas positivas voy a tener? Una cantidad. Pero lo que a mí me asegura es que si yo tengo un elemento neutro, la cantidad de cargas negativas va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, Z, un número atómico, me indica la cantidad de protones, ¿sí? Y Z, un número atómico, me indica, si el elemento es eléctricamente neutro, la cantidad de electrones. ¿Estamos? Me indica la cantidad de protones y me indica la cantidad de electrones. Y acá está lo que les dije hoy. La identidad química de un átomo queda determinada por su número atómico. O sea, si yo conozco el número atómico, claramente conozco, ¿sí?, las características del átomo. ¿Estamos? Les voy a pedir un favor. Les voy a pedir que pongan cómo identificar los átomos, ¿sí? Pongan todos los átomos, se pueden identificar por el número de protones y neutrones que tienen. Pongan Z o número atómico y copien solamente lo de Z o número atómico. Esto que está acá. ¿Sí? Así no tenemos que esperar tanto entre diapositiva y diapositiva. Y ya nos queda escrito quién es el Z. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿a qué llamamos número de masa o masa atómica? ¿Sí? Nosotros ya sabemos que el Z o número atómico indica la cantidad de protones que tiene el núcleo. Si conozco la cantidad de protones que tiene el núcleo, rápidamente puedo conocer la cantidad de electrones. ¿Por qué? Porque los protones son los átomos, perdón, son eléctricamente neutros. Si yo tengo 5 protones, tengo que tener 5 electrones para que no tenga carga, para que su carga sea 0. ¿Sí? Muy bien.
el número de masa o masa atómica, nos da a nosotros la suma, ven acá está escrito, la suma entre los neutrones y los protones. O sea, si a mí me dicen que yo tengo el número de masa o masa atómica 14, ¿sí? 14, quiere decir que entre los neutrones y los protones se suma 14. Ojo con esto, que se sume 14 no quiere decir que cada uno vale 7. ¿Me siguen lo que digo? ¿Sí? La masa es 14, o sea, tengo 14 en total entre los neutrones y los protones. Esa es la masa atómica. La masa atómica indica el número de neutrones más el número de protones. Fíjense que yo a protones se los puse P con una carga positiva, a electrones E con una carga negativa y a neutrón N con un cerito, ¿sí? La idea es que relacionen y que se acuerden esto, así no se olvidan nunca. El protón es positivo, el electrón es negativo y el neutrón no tiene carga, ¿sí? Queda así directamente para que lo recuerden, ¿sí? Entonces, la masa atómica indica A, o masa atómica indica el número de neutrones y el número de protones, ¿sí? Y acá les puse el número de masa es igual al número atómico. ¿Por qué puedo poner número atómico o número de protones? ¿Cómo son el número atómico y el número de protones? El número atómico es igual al número de protones. Y entonces digo, el número de masa es igual al número atómico, ¿sí? Más el número de neutrones. Por lo tanto, yo acá puedo hacer una cuenta muy simple y puedo sacar el número de neutrones. ¿Cómo puedo hacer la cuenta muy simple y sacar el número de neutrones? ¿Sí? ¿Alguien me dice? Ya sé que la escribí acá abajo, ¿no? Pero mirando esta fórmula, ¿qué puedo hacer para sacar el número de neutrones? Despejarlo. Despejarlo, exacto. Si yo quiero saber el número de neutrones, este que está acá, ¿sí? Lo único que hago es pasar este restando, ¿sí? Y me va a quedar justamente cómo sacar el número de neutrones. Me va a quedar que los neutrones, ¿sí? Es igual a menos el número de protones. Y el número de protones a qué es igual. Ya le habíamos puesto nombre, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El número de protones era igual al Z. Entonces, ¿qué digo? ¿Yo conozco el número de protones? Sí, me dan el Z y conozco el número de protones. ¿Es fácil obtener el número de protones de un elemento? Sí, es fácil, porque yo tengo la tabla periódica, y en la tabla periódica están todos. Ahora les voy a mostrar cómo se busca, ¿sí? Entonces, si tengo el número de neutrones, ¿sí? Si tengo el número de protones y tengo la masa atómica, puedo obtener el número de neutrones. ¿Sí? A menos el número de protones me da el número de neutrones. ¿Cómo se hace eso? A menos Z. Número atómico y masa atómica. ¿Estamos? No, borré eso. No, tenía que haber borrado. Copien lo que dice acá masa atómica, ¿sí? Que quiero pasar al ejemplo que voy a volver a explicar. Todo lo mismo, copien la definición, ¿sí? Voy a volver a explicar. Todo lo mismo, pero ya directamente con un elemento de la tabla periódica para que vean que es más fácil de lo que parece, ¿sí? Así que copien esa segunda parte. Miren esto. Vengo acá arriba, ¿se acuerdan este que había dibujado? Este que está acá no es cualquier átomo, este que está acá es el átomo de litio, ¿sí? El átomo de litio. Si ustedes buscan en la tabla periódica, y buscan Z igual 3, fíjense, este tiene 3 protones, un protón, 2 protones, 3 protones, en la tabla periódica Z igual 3 es el litio, ¿sí? El Z del litio es 3, y el A del litio, ustedes no lo saben buscar todavía, la masa atómica del litio es 7, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la masa atómica del litio sea 7? Quiere decir que el número de neutrones más el número de protones da 7. Y bueno, yo me pongo a contar que veo 1, 2, 3, 4 azules, que son los neutrones, 1, 2, 3, que son los protones, ¿sí? Voy a tener Z igual 3, A igual 7, pero si hago 7 menos 3 me da 4, que es el número de neutrones, ¿sí? Y la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones, ¿sí? Me da la misma cantidad. Muy bien. ¿Cómo se ve esto en la tabla periódica? Muy bien. Necesito que se traigan sus tablas periódicas, que las tengan cerca, por ahí, porque vamos a trabajar. Lo que tienen escrito ahí, ¿sí? Cuando yo miro la tabla periódica, cuando lo que tienen escrito acá, esto que está acá, es lo que aparece en las tablas periódicas tradicionales. Todas las tablas periódicas tienen el elemento, este es E, elemento, ¿sí? Y en el cuadradito donde tienen el elemento, todas las tablas periódicas tienen al A y al Z, ¿sí? En teoría se debería escribir así.
el A arriba, a la izquierda o a la derecha, va a depender de la tabla periódica también, pero así es como más común, ¿sí? Que esté a la izquierda es más común. Y abajo, también a la izquierda, aparece el Z o número atómico, ¿sí? Son las dos cosas que tienen que aparecer. La mayoría de las tablas periódicas no tienen esta orden de acomodamiento, ¿sí? La mayoría de las tablas periódicas tienen, si ustedes la agarran, la tabla periódica, así la agarran y la miran, en el medio de la tabla hay un cuadradito como corrido, no sé si lo ven, este que está acá, ¿lo ven este? ¿Sí? Un cuadradito como corrido, y ahí en el cuadradito como corrido tienen unas flechitas y le van diciendo quién es el número atómico, quién es la masa atómica, ¿sí? Si tiene la electronegatividad o si tiene otra cosa. ¿Sí? Esta es la forma en la que si a ustedes les escriben un problema de este estilo, a ustedes les van a escribir los elementos así, le van a poner arriba a la izquierda la masa atómica y abajo a la izquierda el Z. ¿Sí? Ojo con esto porque esto es como se debe escribir. ¿Sí? En las tablas periódicas que nosotros utilizamos, muchas veces no está escrito así, pero tienen una flecha que me aclaran, me dicen, mirá, este es el número atómico, mirá, esta es la masa atómica. ¿Sí? Lo que sí pasa es que A quiere decir masa atómica y Z quiere decir número atómico. ¿Estamos con esto? Entonces, si yo busco en la tabla periódica, voy a buscar un elemento cualquiera y voy a poder reconocer en la tabla periódica cuál es el Z y cuál es el A. ¿Me siguen esto? Chicas, chicos. Miren que es muy importante. Saber que ese A va a ser el número de neutrones más el número de protones, y saber que ese Z me va a estar indicando los protones y los electrones en caso de que sea un elemento. ¿Sí? Yo acá les puse un ejemplo. Les puse, por ejemplo, boro. Este es boro, ¿sí? Fíjense, si me ponen el símbolo químico, todos los elementos tienen un símbolo químico particular, ¿sí? Son todos diferentes. Tiene primero la letra mayúscula y al lado la minúscula en caso de que sea necesario. El boro no tiene dos letras, tiene una sola, la B de boro, ¿sí? El boro, ¿sí? El boro, yo no lo escribí acá porque como cuando le ponen el elemento no se suele poner el Z, porque acuérdense que el Z es característico de cada elemento. O sea, si es boro, ya sé que el Z va a ser igual a 5 siempre, ¿sí? Pero podría haberlo escrito, podría haberle puesto acá un 5. ¿Se entiende lo que digo? No lo puse, ¿por qué? No lo puse porque al poner el símbolo químico, yo ya sé que estoy hablando del boro. Si no, lo busco en la tabla periódica. ¿Sí? Cuando a mí me ponen el elemento, puedo buscar el Z. El Z del boro es 5. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, que está acá, de conocer el A y conocer el Z, puedo obtener la cantidad de protones, de electrones y de neutrones. ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, yo ya sé que si Z es igual a 5, la cantidad de protones va a ser 5. ¿Ven? Si Z vale 5, la cantidad de protones vale 5. Si es un elemento neutro, la cantidad de electrones va a ser igual. O sea que rápidamente sé que si este vale 5, voy a tener 5 protones y 5 electrones. ¿Sí? ¿Cómo calculo el número de neutrones? Bueno, fácil. Hago el A, ¿se acuerdan que habíamos puesto acá arriba? ¿Sí? A menos el Z. ¿Sí? Entonces hago, el A vale 12, el Z vale 5, hago 12 menos 5 me da 7. Entonces, analizando el elemento, rápidamente puedo decir que el boro posee 5 protones, 5 electrones y 7 neutrones. ¿Sí? Esto lo hago todo directamente con los dos valores que tienen acá, el valor de masa atómica y el valor de Z. O sea que con la masa atómica y con el Z yo puedo caracterizar el elemento respecto de sus partículas subatómicas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Neutrones, protones en el núcleo y electrones en orbitales. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Alguna duda de lo que acabo de hacer? Igual no se preocupen que ahora vamos a practicar esto. ¿Alguna duda de lo que acabo de hacer? Copien, por favor. No. Muy bien. Entonces, tenemos un átomo. El átomo está formado por neutrones y protones y electrones. Los neutrones y los protones están en el núcleo. ¿Sí? Los protones son los que van a determinar qué elemento es ese átomo.
Los neutrones determinan qué elemento es ese átomo, ¿sí? La cantidad de neutrones. Los elementos en la tabla periódica están acomodados por Z creciente, o sea, por la cantidad de protones. El Z indica la cantidad de protones, y en un elemento neutro la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones, ¿sí? El A, o número másico, indica la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, ¿sí? Yo con el Z y la masa atómica puedo calcular el número de neutrones. ¿Cómo hago? Hago A menos Z y me da la cantidad de neutrones. O sea que yo puedo, con el A y con el Z, determinar la cantidad de neutrones, la cantidad de protones y la cantidad de electrones, ¿sí? Hay elementos, ¿sí? Hay elementos que tienen que son el mismo elemento, pero tienen distinta masa atómica. ¿Cómo puede ser el mismo elemento y tener distinta masa atómica? Bueno, si los dos tienen el mismo Z, por ejemplo, Z igual a 4, dos elementos tienen Z igual a 4, pero sus masas atómicas son distintas, los vamos a denominar isótopos, ¿sí? Que son elementos que tienen el mismo Z, pero tienen distinta masa atómica. ¿Por qué tienen distinta masa atómica? Tienen distinta masa atómica porque tienen distinto número de neutrones, ¿sí? La cantidad de neutrones es diferente, ¿sí? Acá les puse los nombres. El primero se llama hidrógeno, el segundo, el que tiene un solo neutrón, se llama deuterio, y el que tiene dos neutrones se llama tritio, ¿sí? Este dato que les voy a tirar es para hacerse los cancheros o las cancheras. El deuterio, ¿sí? El deuterio se utiliza para generar algo que se llama agua pesada. El agua pesada es el H2O, ¿sí? Pero en lugar de tener el H hidrógeno, este que es el común, el que tiene el agua que nosotros tomamos, ¿sí? Tiene este H, el H deuterio, ¿sí? Eso se utiliza en los reactores nucleares, el agua pesada, ¿sí? ¿Alguna duda, chicas, chicos? Cuando doy clase en vivo hago muchísimas morisquetas, me muevo mucho, salto acá, me cuesta un poco no poder saltar. Aparte si salto me pierdo de la cama. Fíjense, acá me dicen que el número que está acá arriba es la masa atómica, el A, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen que yo tengo cobre igual a cobre 63, me ponen acá arriba el 63, me están diciendo, escondido, me están diciendo, mirá que la masa atómica de tu elemento es 63, ¿sí? Pero aparte, no solo me están diciendo eso, si me dicen que es 63, ¿qué me están diciendo? Que los protones más los neutrones, ¿a qué es igual? A 63. ¿Estamos? Me están diciendo esas dos cosas, ¿sí? También me están diciendo que es cobre, ¿sí? Si es cobre, el Z del cobre, ¿cuánto vale? ¿Me lo pueden buscar en la tabla periódica? ¿Se animan a buscarlo? Yo lo voy a buscar igual por las dudas. Pero, ¿cuál es el Z del cobre? Por ahí no 29. ¿Cuánto? 29. Perfecto, 29, ¿sí? Al que lo está buscando todavía, les cuento que el cobre está acá en el medio en la tabla periódica, ¿sí? Es un metal de transición y está casi al final, casi al fondo de la derecha, al lado del zinc está, ¿sí? Perfecto, entonces me dicen que el Z del cobre es 29, esos son los dos datos que yo tengo. Me dicen, ¿cuántos protones, neutrones y electrones tiene el siguiente isótopo de cobre? A ver, con esto que está acá, ¿qué es lo que yo ya sé directamente? Con el Z. ¿Que el número de protones cuánto vale? El Z es igual al número de protones, o sea que el número de protones ¿cuánto es? 29, ¿sí? Y como es un elemento neutro, iba a señalar con el dedo, es un elemento neutro porque no tiene ninguna carga, ¿cuántos electrones tengo? ¿Cuánto? Decilo sin miedo. Perfecto, 29, ¿sí? La cantidad de electrones va a ser igual a 29. O sea que rápidamente, conociendo el número de protones, ¿sí? Que lo conozco gracias al Z, que lo conozco gracias a que es elemento cobre, ¿sí? Puedo sacar el número de protones y puedo sacar el número de electrones. ¿Estamos con esto? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Que si quiero sacar el número de neutrones, ¿a qué era igual el número de neutrones? Al A
menos el Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el número de neutrones 63 menos 29. va a ser igual a 63 menos 29. Perfecto. ¿Sí? ¿Quién me hace esta cuenta? ¿Cuánto da? 34. 34. 34. Perfecto. ¿Sí? O sea que yo ya sé que mi elemento, cobre 63, va a tener. ¿Sí? Esperen que agarro el puntero. Va a tener 29 protones, 29 electrones y 34 neutrones. ¿De dónde saqué todo esto? Simplemente de acá. Simplemente de acá. ¿Más o menos me siguieron lo que hice? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Muy bien. Vamos a hacer una cosa. sí. Pongan ejemplo o ejercicio de práctica, como ustedes quieran. Copian esto que acabo de hacer. Copian esto que acaban de hacer. Esto que está acá. ¿Sí? Y les voy a dar exactamente, a ver, voy a darle ahora, 10 minutos, es un montón de minutos, para que hagan lo de acá abajo, el que dice, indique el número de protones, neutrones y electrones para cada una de las siguientes especies. ¿Estamos? Las que están acá abajo. ¿Sí? Les doy 10 minutos. No, 7 minutos les voy a dar, 10 es un montón. Para que copien y hagan lo que esté abajo. Son y 35 y 42. ¿Estamos? Pero háganlo, de explicarlo. Lo explico de nuevo, ¿sí? Cuando ustedes tienen un isótopo en particular, se lo nombra con el nombre y con la masa atómica. Por ejemplo, acá dice carbono 14, o sea que el Z del carbono lo busco en la tabla periódica, busco el carbono en la tabla periódica, el Z es 6, ¿sí? Y dice 14 porque su masa atómica es 14. Entonces pongo Z igual a 6, masa atómica 14. Y ahora calculo, igual que siempre, ¿sí? Si el Z vale 6, ¿cuántos protones tiene? 6. ¿Sí? ¿Y cuántos electrones tiene? 6, porque es un elemento neutro. ¿Sí? Y después, el número de neutrones, ¿cómo lo calculo? Neutrones minúscula, es igual a el A menos el Z. ¿Sí? ¿El A cuánto vale? 14. 14. ¿Y el Z cuánto vale? 6. 6. O sea que esto me termina dando 8. 8. Perfecto. O sea que para el carbono 14 tengo 6 protones, 6 electrones y 8 neutrones. ¿Sí? A ver, en el punto B, ¿sí? El sodio va a tener 11 protones, 11 electrones, ¿sí? Y como es 22, va a tener 11 neutrones también. ¿Se entiende? En el punto B va a tener 11 protones, 11 electrones, 11 neutrones. ¿Sí? Y en el punto C es es oxígeno 17, voy a tener el Z del oxígeno es 8, ¿sí? El Z, fíjense que acá no dice el Z, entonces lo busco en la tabla periódica, ¿sí? El Z del oxígeno es 8, vamos a ponerlo acá, el C me termina quedando Z igual a 8, ¿sí? El A del oxígeno me lo están diciendo ahí, ¿cuánto va? 17, ¿sí? Entonces, cuando hago la cuenta, el número de neutrones, ¿cuánto va a ser? 17 menos 8. ¿Cuánto es 17 menos 8? 9. 9. 9. Muy bien. ¿Estamos? Esto sería la respuesta. ¿Sí? El B es muy parecido al A, así que no lo voy a escribir. ¿Sí? Le quedaría así la respuesta. ¿Estamos? ¿Alguno no lo pudo hacer? ¿O alguna? ¿No? ¿Sí? No. Bueno. Muy bien. Vamos a borrar todo esto. Y nos vamos para abajo. Miren lo que tengo acá. Un hermoso ejercicio. ¿Sí? ¿Vieron que recién les di para que practiquemos algunas cosas? Bueno, vamos a seguir practicando. Esto es algo que suele aparecer bastante en exámenes parciales y nos ayuda mucho también a
empezar a usar la tabla periódica. ¿Sí? Yo acá les puse una tabla, ¿sí? Una tabla que dice elemento, símbolo, Z, A, número de protones, número de neutrones y número de electrones. ¿Sí? Yo les fui poniendo distintos valores, y a algunos les puse el nombre del elemento, y otros no. Yo lo que quiero es que completen la tabla. ¿Cómo se completa esta tabla? Bueno, por ejemplo, vengo acá y veo hierro, ¿sí? Veo hierro. ¿Cuál es el símbolo químico del hierro? Buscan el símbolo químico del hierro, ¿sí? A ver, voy, busco el número, agarro la tabla periódica, busco el símbolo químico del hierro. Mirá, el símbolo químico del hierro es Fe. ¿Sí? Entonces, listo, le puse. ¿Cuál es el Z del hierro? Bueno, acá puede ir a la tabla periódica o no. No es necesario, probablemente. Es más, no es necesario. Yo le puse los datos para que no tengan que ir a la tabla periódica, ¿sí? Solamente para buscar el símbolo, no para hacer las cuentas. ¿Cuál es el Z? Bueno, si me dan el número de protones, automáticamente me están dando el Z. ¿Se entiende? ¿Cuántos protones veo? 26. O sea que el Z, ¿cuánto vale? 26. 26. Sí. Me están dando la masa atómica, o sea que si tengo la masa atómica y tengo el Z, puedo sacar el número de neutrones. ¿Qué hago? A menos Z me da el número de neutrones. ¿Cuánto es A menos Z en este caso? Me va a dar 30. ¿Sí? 30 neutrones. Y en el caso de los electrones, como es un elemento neutro, el hierro, ¿sí? La cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones, o sea que va a ser 26. ¿Sí? Listo. Llené mi primera fila. ¿Se dan cuenta de lo que hice? Bueno, les muestro acá abajo, con uno de estos, miren. Acá dice H3. Hidróneo, sería hidrógeno, pero con el Z igual a... perdón, sería el hidrógeno, pero con masa atómica igual a 3. O sea que en el A pongo 3. Ya sé qué es. ¿Sí? El número de protones es igual al Z, o sea que acá voy a poner 1. ¿Sí? El número de electrones es igual al Z, o sea que acá voy a poner 1. ¿Sí? Y después, el número de neutrones, ¿qué hago? El A menos el Z, o sea que acá voy a poner 2. ¿Sí? Y después finalmente me falta poner el nombre. ¿Cómo se llama este que está acá? Se llama hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me preguntaron algo? Se llama hidrógeno. Es el hidrógeno 3, pero es el hidrógeno. ¿Sí? Entonces le pongo el nombre. ¿Se dan cuenta de lo que dice, chicas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. No. Bueno. Les doy hasta las 10:05 para que terminen este cuadro. Lo van a hacer acá. Les voy a dar hasta las 10:05 para que hagan lo que puedan y después de último lo terminan en sus casas. Así que pónganse a hacer. Cualquier duda estoy acá, me preguntan. ¿Sí? Copien el cuadro y pónganse a hacer. Muy bien. Ya sabemos qué son los elementos, ¿sí? Así que ahora vamos a charlar un poquito de la tabla periódica. La tabla periódica es un tema aparte, es un tema que se estudia solamente tabla periódica. Yo lo único que voy a hacer acá es presentarles la tabla, más o menos la fuimos usando hoy un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Insisto, no se crean que tabla periódica es esto nomás, pero por lo menos para ubicarnos con qué estamos trabajando, ¿sí? La tabla periódica, para alcanzar la forma que tiene actualmente, tuvo que pasar por ciertos estadios. Hay una parte que se llama historia de la tabla periódica, que después la vamos a estudiar cuando veamos tabla periódica, ¿sí? Pero hay que saber que en esta tabla periódica nosotros vamos a encontrar todos los elementos conocidos, ya sea sintéticos o naturales, ¿sí? Todos. La tabla periódica que yo les pegué acá es una tabla un poco vieja, porque la tabla que tienen ustedes tienen más elementos, tienen más elementos sintéticos agregados, pero no importa. Esta es la que está en el libro con el que estamos trabajando, ¿sí? Así que con esta por ahora nos sirve. Simplemente saber que la tabla periódica está organizada en columnas y en filas, ¿sí? Las columnas, ¿sí? Son las que están verticales, ¿eh? Está vertical en la columna, y las filas son las que están horizontales, ¿sí?
Las columnas se llaman grupos o familias, ¿sí? Y las filas se llaman períodos. Todos los elementos que están en el mismo grupo o familia presentan similares características químicas, ¿sí? Todos los que están en el mismo grupo o familia presentan similares características químicas, ¿sí? O sea, reactividad parecida. Y todos los que están en las mismas filas, ¿sí? tienen electrones en los mismos niveles de energía. Eso se los voy a explicar cuando veamos justamente configuración electrónica, pero tienen los electrones en los mismos niveles de energía. O sea, todos van a estar en los mismos niveles de energía. Podrán tener más o menos, pero todos van a estar en los mismos niveles de energía, ¿sí? Niveles y subniveles. Después vamos a ver lo que son subniveles. Saber que en la tabla periódica ahí tienen distintos colores, esos distintos colores están relacionados con ser metales o no metales, ¿sí? El celeste bien clarito son los metales, ¿sí? El celeste más oscuro son los no metales, y el lila son los que se conocen como metaloides, ¿sí? Fíjense que los metales están agrupados del lado izquierdo de la tabla, y los no metales están agrupados del lado derecho de la tabla, ¿sí? Más o menos para que se ubiquen cómo está armada la tabla. Lo que les voy a pedir es que de tabla periódica les voy a dictar yo lo que tienen que escribir, no es necesario que copien esto, ¿sí? Así que pongan abajo la tabla periódica y les dicto. La tabla periódica. Pongan, está organizada en grupos y períodos. Está organizada en grupos y períodos. Coma, punto seguido, perdón. Los grupos o familias, son las columnas, los grupos o familias son las columnas. Y contienen elementos de reactividad similar. Elementos de reactividad similar. Y contienen elementos de reactividad similar. Coma. En las filas, los elementos poseen electrones. En las filas, los elementos poseen electrones en los mismos máximos niveles de energía. En las filas, los elementos poseen electrones en los mismos máximos niveles de energía. Muy bien. A ver, a ver. Y ahora viene, probablemente, lo más aburrido de todo lo que nosotros vamos a ver desde acá hasta que cada uno de ustedes se reciba en sus futuras carreras universitarias, ¿sí? Es interesante en un montón de sentidos. A mí me resulta interesante, pero porque a mí me resulta muy interesante la historia en general. Y aparte me resulta muy interesante porque
es una forma muy interesante, muy buena de ver cómo evoluciona la ciencia y cómo la ciencia depende, ¿sí?, de lo que hicieron investigadores y lo que hicieron científicos anteriores, ¿sí? Que justamente es indispensable, usé la palabra indispensable como 5 veces, es indispensable para entender lo que pasa. ¿Por qué en el 2020 se sabe más que en 1920? O sea, en 100 años se aprendieron tantas cosas. Y es justamente lo que está relacionado con el conocimiento científico. El hecho de que la ciencia está organizada de una manera, donde lo que está organizado de una forma, donde lo que el anterior hizo, ¿sí?, se corrobora y se conoce como algo que está bien y que cumple con ciertos parámetros, entonces yo puedo, a partir de lo que hace él, generar nueva ciencia, nuevos conocimientos, ¿sí? Para esto vamos a utilizar lo que se conoce como historia del átomo, ¿sí? Yo acá les dibujé, ¿sí? Les dibujé, no lo dibujé yo, lo bajé a internet, ¿sí? Les mostré 1, 2, 3, 4, 5 modelos atómicos, ¿sí? Estos 5 modelos atómicos que yo les mostré, ¿sí?, que les muestro, son los principales y los más conocidos, ¿eh? Hay uno más, que está entre estos dos, digamos, que podría aparecer, y hay uno que está después también, pero es muy parecido, ¿sí? Los modelos atómicos tienen que ver con, nosotros ya sabemos, hoy nosotros sabemos que los átomos tienen neutrones, que tienen protones, que tienen electrones. Hoy sabemos eso, hoy lo sabemos. Pero hace muchos años, no tantos igual, en 1800, la gente no sabía que existían los electrones, que existían los protones y que existían los neutrones. No se sabía eso, ¿sí? Entonces, a partir de eso, sin ir más lejos, mucho antes también, a principios, no les quiero dar muchas pistas porque hay una tarea para esto. Fueron investigando, se fue aprendiendo, la tecnología fue evolucionando, y a partir de eso fueron apareciendo distintos modelos. Fíjense, tienen el modelo de John Dalton, de Thomson, de Rutherford, de Bohr, de Schrödinger. Son distintos modelos que intentan explicar el comportamiento de un átomo, las características que tiene un átomo. Pasan de una simple esfera, ¿sí?, indivisible, como decía Dalton, ¿eh? Los postulados de Dalton son muy importantes, ustedes lo van a tener que buscar, ¿sí?, hasta entender que no puedo saber dónde está el electrón por la cantidad de energía que tiene y lo rápido que se mueve, y los conocidos orbitales, que es donde voy a encontrar los electrones. ¿Sí? Tengo desde no saber que existen los electrones, los neutrones y los protones, hasta que alcanzo los distintos tipos no solo conocer las partículas subatómicas, sino el comportamiento que ellas tienen, que son positivas, que son negativas, que se mueven rápido los electrones y demás, ¿sí? Estos son los distintos modelos atómicos, los más conocidos. Yo acá les puse, que lo vamos a escribir, pongan de título Historia del átomo, ¿sí? Por favor, pongan de título Historia del átomo. Y les voy a dar su primera gran tarea para la semana, ¿sí? Su primera gran tarea para la semana, que no quiere decir que no vaya a ser la única ni la última que les voy a dar, ¿sí? Una primera gran tarea. Una primera gran tarea muy importante, porque la vamos a charlar la semana que viene, ¿sí? Yo les voy a traer una semi-respuesta de eso, para que vean si lo que hicieron está bien o está mal, ¿sí? Pero ahora les voy a dar muchas pautas como para que lo que hagan esté bien, ¿sí? Como para que lo que hagan esté bien. Y pongan abajo puntito o 1, como ustedes quieran, puntito o 1. Realizar una línea del tiempo. Realizar una línea del tiempo. Que nos permita comprender. Realizar una línea de tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. Realizar una línea de tiempo que nos permita comprender la evolución de los modelos atómicos. 2. Ese era el 1. 2. Mati, ¿me puedes repetir la tarea, por favor? Está escrita ahí, mirá. No te Ah, preocupes. Está escrita ahí. Mientras dicto el punto 2. ¿Sí? Anotá el punto 2. 2.
realizar un cuadro con las siguientes características. Realizar un cuadro con las siguientes características. Y el cuadro va a ser así, miren. Les muestro. Van a poner científico. Año. Aportes al modelo. Estoy escribiendo, ¿eh? Experimento que realizó. Y modelo. Y vamos a poner acá más fácil. Y un dibujo. ¿Sí? Entonces esto les va a quedar, miren. Un cuadrito. Así. 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 Y así. Y acá van a poner, por ejemplo. Invento, ¿no? No voy a inventar, sino que voy a poner. Dalton. Puede haber uno anterior, antes de Dalton, ojo con eso. Dalton. Año 1808. Aportes al modelo. Ponen todos los postulados. ¿Sí? ¿Qué experimento realizó? Estuvo haciendo tal cosa, tal cosa. Y acá hacen el dibujito de lo que hizo Dalton. ¿Sí? No sé, la esfera. Una esfera sólida. Listo. Dalton. Eso hizo Dalton. ¿Se entiende lo que hice? ¿Sí? Pongan ahí la tabla para que más o menos se den cuenta. Copien esta tablita, científico, año, aportes del modelo, experimento y dibujo. Acá les quedó el cuadrito mucho más lindo, ¿ven? Científico, año, aportes al modelo, experimento, dibujo, fulano, mengano, sultano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acuérdense que no puede faltar evolución de los modelos atómicos, descubrimiento de electrón, neutrón, protón, experimentos que permitieron comprender el modelo atómico actual. ¿Sí? Esto es una tareota. ¿Sí? Es una tareota. No es una tarea, es una tareota. ¿Está? A ver, esperen que vamos a